Bien, superada ya la Guerra Grande, eh, la situación era muy compleja desde el punto de vista de las consecuencias que había generado dicho episodio en la población, en la cantidad de cabezas de ganado que existían en la nueva república, la situación en la que se encontraban los saladeros, pieza fundamental para el tema de la exportación de la carne, el endeudamiento del Estado, incluso con países extranjeros que se vieron involucrados en la situación bélica que acabamos de relatar, habían dejado un aspecto general del país y sobre todo desde el punto de vista económico bastante deteriorado, por ser optimista. En esas condiciones vamos a observar cómo los integrantes del gobierno o de los gobiernos que se fueron sucediendo en esos tiempos plantearon criterios, definieron de alguna manera recursos de captación de divisas para de alguna forma tratar de generar una situación lo más sólida y estable posible desde el punto de vista económico para los nuevos episodios que venían por delante y los nuevos desafíos que venían por delante para la joven nación de la República Oriental del Uruguay. Veamos entonces cuáles fueron esos instrumentos, cómo estaban de alguna manera vinculados entre sí desde el punto de vista del peso relativo en el ingreso total de divisas que se generaba, y luego veremos cómo es la misma situación en la actualidad. Digamos además que los datos que estamos por mostrar son extraídos de un trabajo del magíster en Historia de la Economía Camilo Martínez, presentado en un seminario del programa de Historia Económica y Social el 4 de julio del 2019. Muchas gracias, Camilo. La tabla que estamos observando nos muestra cuál es la distribución porcentual de los ingresos tributarios del Estado en el periodo 1854-1893. Allí tenemos diversas columnas. La primera habla de comercio exterior y lo que sigue en los renglones subsiguientes son los ingresos generados por impuestos al comercio exterior en cada periodo que se indica en la tabla. Una segunda columna que habla de la contribución directa, que es un impuesto que se aplica sobre la riqueza de las personas físicas o jurídicas, patentes de giros, impuestos internos, básicamente orientados al consumo, impuestos municipales y otros. Lo más importante aquí es observar que los impuestos del comercio exterior fueron los que mayor cantidad de recursos aportaron a las arcas estatales. Dentro de estos, la mayor proporción correspondía a los impuestos vinculados a los productos importados destinados al consumo y a la producción. Entre 1854 y 1893, los impuestos al comercio exterior representaron el 71% de los ingresos estatales por vía tributaria. La mayoría de ellos recaía sobre las importaciones, como ya habíamos dicho recién. El promedio en igual periodo de los impuestos que recaen sobre la riqueza de las personas físicas o jurídicas resultó ser del 9%, mientras que los impuestos internos que recaen sobre el consumo resultó ser apenas de un 0,3%. Esto indica que en materia tributaria, el Uruguay en los primeros años tenía como componente fundamental el que regía al comercio exterior, y el peso de los impuestos internos, como lo es el IVA, hoy era prácticamente nulo. Es importante señalar que además de los tributos sobre comercio exterior, contribución directa, municipales o internos, también teníamos una fuente de ingresos que tenía que ver con la inversión extranjera directa y con la capacidad de endeudamiento. Veamos en este caso cómo evoluciona este último recurso, el del endeudamiento externo,
Y comparémoslo con lo que veíamos recién del el peso que tenía el tributo sobre comercio exterior en el ingreso total del país. Bien, como ya mencionábamos, la deuda pública fue otro instrumento utilizado por el Estado para el financiamiento de sus políticas. A diferencia de los impuestos, la venta de deuda pública implica el ingreso de capitales en el año que se vende y en los años posteriores implica el pago de diferentes obligaciones vinculadas con los montos otorgados. La tabla 10 destaca diferentes momentos de la deuda pública, destacando principalmente las obligaciones nacionales de años puntuales. Los montos reconocidos en la deuda pública fueron notoriamente superiores a los ingresos manejados por el esquema tributario. De hecho, en promedio, monto de los ingresos tributarios apenas alcanzó a ser el 18.38% de los ingresos que se generaban como consecuencia de la deuda pública. En cuanto a la inversión extranjera directa, en los años que venimos estudiando, de 1854 a 1893, a raíz de cómo se definió la creación de la República Oriental del Uruguay, hubo un muy estrecho vínculo con Inglaterra. Inglaterra entonces asume un rol casi monopólico de ejecutar y aplicar inversiones en la nueva nación, ya sea desde el punto de vista de infraestructura como de activos de cualquier naturaleza. Podemos considerar entre las obras de infraestructura el ferrocarril, la distribución de agua potable, frigoríficos y otros tantos, a través de los vínculos que se generaron entre Uruguay e Inglaterra en el momento de la creación de este país. Bien, en cuanto a qué pasa hoy, para tener una comparación con lo que acabamos de describir, bueno, en cuanto a los instrumentos a utilizar son los mismos. Tenemos tributos internos, tributos al comercio exterior, tenemos endeudamiento externo y tenemos inversión extranjera directa. Son exactamente los mismos instrumentos. Lo que dice claramente que desde aquellos años hasta ahora, los gobiernos de este país no han percibido ninguna señal de ningún tipo que les lleve a considerar la posibilidad de utilizar algún otro instrumento. Son exactamente los mismos. Ahora sí, la forma en cómo cada uno de estos instrumentos incidía en la recuperación de divisas en términos totales para el país no es la misma que la de aquellos años. Por ejemplo, en cuanto a la parte tributaria, podemos distinguir dos cosas en particular. Entre los impuestos al consumo, el IVA, el IMESI, y los impuestos a la renta, el IRPF, el IAS, el IRAE, se cubre el 92.7% de los ingresos por vía tributaria que tiene el país. Hagamos memoria y observemos que, o recordemos mejor dicho, que este tipo de impuestos en la época anterior señalada tenía en la recaudación total tenía un 0,3% de incidencia. Ahora es un 92.7%. Por otra parte, los tributos al comercio exterior, que en aquella época representaban el 71% del total de ingresos por vía tributaria que tenía el país, en la actualidad anda entre el 2,7 y el 3% del total de ingresos que se generan, ya sea a través de la DGI o a través de la aduana. Lo que significan dos variantes muy importantes
que hacen que una carga tributaria como la de comercio exterior, que se aplica sobre sectores de la población de altos recursos, haya disminuido drásticamente. Y lamentablemente, al mismo tiempo, ha aumentado drásticamente la carga tributaria sobre los sectores de menos recursos, que va en concordancia con todo lo que veníamos manejando, con otras evidencias y otras pruebas que van en la misma dirección. Más allá entonces de tener recursos a través de los tributos, como ya veníamos manejando, estos ingresos de divisas no son mínimamente suficientes para los gastos y las inversiones que tiene que hacer el Estado. Eso genera un déficit fiscal. En este caso, en la actualidad, tenemos un déficit del orden del 4.4 y para compensar este déficit se toma deuda. En el año 2025, dicha deuda totalizó 6.510 millones de dólares, con lo cual el monto total de deuda bruta del año 2025 trepó a los 64.129 millones de dólares, o lo que es lo mismo al 74.9% del PBI. Los recursos a través de las políticas tributarias alcanzaron al 27.5% del PBI. Acá hay una constante, es decir, los recursos que genera el Estado a través del endeudamiento son extremadamente superiores a los que obtiene como consecuencia de tributos. Esto también lo habíamos visto en el caso anterior. Por último, con respecto a la inversión extranjera directa, bueno, ya lo que ocurría con Inglaterra en el caso anterior ha dejado de ocurrir, seguramente en consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la misma, dado la situación extremadamente precaria desde el punto de vista económico en que quedó Inglaterra. Actualmente la vinculación del comercio exterior con Inglaterra es minúscula y eventualmente exportamos hacia ese país una cantidad sensiblemente inferior de lo que nosotros le compramos a ese país. Bien, la gráfica que tenemos por delante nos muestra la evolución en el tiempo, en el periodo 2004-2024, de la inversión extranjera directa recibida por el Uruguay. Nos muestra valores en millones de dólares y también en porcentajes del PBI. Si agregamos el 2025, el promedio de inversión extranjera directa en el periodo 2004-2025 es del orden de 1.195 millones de dólares, siendo en 2025 un año de recuperación frente a la huida de capitales que se muestra en el 2024. Hemos tenido una inversión extranjera directa en el último año del orden de 687 millones de dólares. Este monto se constituye con la inversión extranjera directa dada por países como España, Finlandia, Argentina, Brasil y en mucho menor medida Estados Unidos, Singapur y Países Bajos. Los sectores de la economía que recibieron más inversión directa son la celulosa y alimentos en un 35%, el sector financiero en un 31%, y finalmente el comercio, con un 17% del total de la inversión extranjera directa. Bien, más allá de los valores que se han indicado sobre la evolución de la inversión extranjera directa en el Uruguay, una mirada global sobre este insumo es que el Uruguay recibe una inversión extranjera directa considerada como pobre o insuficiente para lo que son los requerimientos del país, en miras de considerar el inicio de un proceso de desarrollo y crecimiento económico. En eso está bastante claro, debido a que de no lograr un aumento significativo en la inversión extranjera directa, el camino
que nos queda por delante para lograr que el gobierno central pueda llevar adelante los proyectos y los cumplimientos de las responsabilidades que ya tiene asumida, nos obliga a mantener una actitud permanente de endeudamiento externo que no es deseable para ningún país. Con esto terminamos el capítulo 15 y les solicito cordialmente que emitan su opinión, comenten cómo consideran ustedes la información que se está manejando, y en ese contexto me despido, hasta la próxima, no se olviden de comentar. Muchas gracias, nos vemos.